Hola a todos y a todas, les habla Ana Hernández, investigadora del Laboratorio de Teledetección Ambiental de la Universidad de Playa Ancha. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso sobre Google Earth Engine en esta primera unidad introductoria. Los objetivos de la sesión incluyen describir las principales características, así como comprender los conceptos básicos del lenguaje de programación JavaScript, y programar distintos tipos de datos en el editor de códigos de Google Earth Engine. Comencemos. Partamos con la pregunta, ¿qué es JavaScript? Como les comenté al inicio, JavaScript es un lenguaje de programación usado principalmente para páginas web, compatible con todos los navegadores y que hoy en día forma un estándar de desarrollo que incluso se extiende a dispositivos, programas de consola, así como programas multiplataforma, como es el caso de Google Earth Engine. JavaScript es en la actualidad uno de los lenguajes más demandados en los últimos años por su versatilidad y su capacidad para crear plataformas cada vez más atractivas. Algunas de las características o las potencialidades de JavaScript que son de interés para cuando programamos son, por ejemplo, que JavaScript es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y para quienes se inician en la programación. Es un lenguaje del lado del cliente que, en una aplicación informática, cuando se dice que es un lenguaje del lado del cliente, nos referimos a que es un cliente el que ejecuta sus operaciones en una relación cliente-servidor dentro de una red informática, siendo el cliente entendido como una aplicación, por ejemplo, un navegador web, que se ejecuta en el computador local del usuario y se conecta a un servidor cuando es necesario. El navegador es el que soporta la carga del procesamiento y también es el que nos aporta los recursos con los que contamos para programar las aplicaciones, siendo esto de interés al hablar de Google Earth Engine. Otra de las características de JavaScript es que es un lenguaje orientado a objetos. Esto quiere decir que utiliza clases y objetos como estructuras que permiten organizarse de forma simple y que son reutilizables durante todo el desarrollo. Y por último, no necesita especificar el tipo de datos al declarar una variable. Esto se le llama que es un lenguaje de tipado débil o no tipado. Veremos algunos ejemplos de esta característica más adelante. En sí, digamos que esta característica supone una gran ventaja a la hora de ganar rapidez programando. Para poner en práctica el lenguaje de JavaScript, antes tenemos que aprender una serie de conceptos básicos de programación. Debemos pensar en cómo trabaja un ordenador. Programar no es más que decirle a una máquina qué cosas debe hacer y cómo debe hacerlas. Es ahí donde entra el juego, el programa o dicho en inglés, el script. En programación se suele llamar programa a este conjunto de códigos que vamos desarrollando. Son estos guiones o la secuencia de órdenes y comandos que se van ejecutando de manera secuencial para controlar el comportamiento de un programa en específico o para interactuar con el sistema operativo. Para comenzar a desarrollar nuestros primeros scripts, es necesario tener conocimiento sobre la sintaxis en específico de JavaScript, es decir, este conjunto de reglas que deben de seguirse al momento de escribir el código, siendo algunas de las normas básicas las siguientes. No se tienen en cuenta los espacios en blanco y las nuevas líneas, ya que el intérprete de JavaScript ignora cualquier espacio en blanco sobrante. Se distinguen las mayúsculas y las minúsculas. Y si bien es cierto que JavaScript no es obligatorio poner el punto y coma al final de cada sentencia, ya que este lo detecta automáticamente, sí es muy recomendable utilizar el punto y coma al final de cada sentencia, ya que nos permite mantener nuestro código mucho más ordenado y así evitamos las advertencias que se pueden ir produciendo cuando el intérprete de JavaScript no logra identificar bien el final de una sentencia. Otra buena práctica es la inclusión de los comentarios a través del carácter // o dicho en inglés /.
Los comentarios en nuestro código son estos fragmentos de texto o las anotaciones que el navegador ignora y que no repercuten en la ejecución del programa, sino que sirven para dejar por escrito detalles importantes para la persona que está programando, ¿verdad? De esta forma, cuando volvamos al código, ya sea horas o días después, nos será mucho más rápido comprender el programa que escribimos y además será mucho más fácil para que lo pueda comprender otra persona con quien compartamos nuestro código. Ahora que sabemos que es un programa, veamos algunos elementos esenciales en la programación con JavaScript. El primer concepto son las variables. Este es el nombre genérico que se le da a pequeños espacios de memoria, donde guardas una información determinada de forma muy similar a las incógnitas en matemáticas. Un programa puede tener muchas variables y cada una de ellas tendrá un nombre, un valor y un tipo de datos. El nombre se utiliza para diferenciarlas unas de otras y hacer referencias a ellas. Por eso, la importancia de que su nombre sea único en nuestro programa. El valor es la información que contienen y el tipo de dato es la naturaleza de ese valor. Se llaman variables porque podemos cambiarle su valor a lo largo del programa según necesitamos. Las variables en JavaScript se crean mediante la palabra var. Luego tenemos las funciones, que cuando comenzamos a programar nuestro código se va haciendo cada vez más y más largo, por lo que hay que buscar formas de organizarlo y mantenerlo lo más simple posible. Las funciones son agrupaciones de código que, entre otras cosas, evitan que tengamos que escribir varias veces lo mismo en nuestro código. Una función contendrá una o más acciones a realizar y cada vez que ejecutemos una función se realizarán todas ellas. Las funciones en JavaScript se crean mediante la palabra function. Y por último, tenemos los parámetros, que es este nombre que reciben las variables que se le pasan a las funciones. Muchas veces también se les denomina argumentos. En JavaScript, estructuramos nuestro código y almacenamos información mediante variables y funciones. La forma en que se les asigna un valor dependerá del tipo de valor que se quiere almacenar. En JavaScript disponemos de los siguientes tipos de datos. Están los strings, que se utilizan para almacenar caracteres, palabras o también para frases de texto. Para asignar el valor a la variable, se encierra el valor entre las comillas dobles o simples para delimitar su comienzo y su final. Estas comillas, ya sean simples o dobles, se pueden utilizar ambas, pero no se pueden mezclar. Luego tenemos los numbers, que se utilizan para almacenar valores numéricos, ya sean enteros, llamados integer en inglés, o decimales, llamados float en inglés. En este caso, el valor se asigna indicando directamente el número entero o decimal. Y bueno, los números decimales utilizan el carácter punto en vez de coma para poder separar la parte entera y la parte decimal. Y los números no tienen comillas. También tenemos los boolean, que son estos valores de verdadero o falso, o en inglés true or false, que son palabras especiales en JavaScript. Y tampoco se utilizan comillas. Y por último, tenemos los function, que son estos valores agrupados dentro de la función. Los arreglos o listas son valores tipo contenedor que pueden contener otros valores. Los valores dentro de una lista se denominan elementos. Normalmente los arreglos inician con corchetes y se encierran los valores o los elementos entre comillas. Las listas son estas variables de tipo especial de objeto que almacena un inventario de contenidos ordenados que pueden ser de cualquier tipo de variable. Y los objetos son estos entes abstractos que agrupan por un lado un conjunto de propiedades que definen al propio objeto y por otro una serie de métodos que interactúan sobre él, ya sean funciones o procedimientos. En JavaScript, un objeto es una entidad independiente con propiedades y tipos. Ahora veamos algunos ejemplos con los contenidos que acabamos de ver y para ello nos dirigimos al editor de códigos de Google Earth Engine.
Ya en el editor de códigos, pongamos en práctica algunos de los conceptos que acabamos de ver. Bueno, como vemos en la consola, por ejemplo, vimos recién las variables que se crean con la palabra var. Entonces podemos ir quitando los comentarios que vamos creando con la pleca pleca. Entonces en la línea 10 quitamos la pleca pleca y escribimos la palabra greeting string y vamos a escribir el primer tipo de datos para hacer un string. Entonces ponemos el nombre de la variable, formamos el string entre comillas y ahora le damos run para ejecutar nuestro programa. Entonces vamos a ver cómo va cambiando en la consola. Si lo imprimimos, quitamos el comentario y ahora ya aparece en la consola nuestro primer tipo de datos en formato en strings. Luego veamos el otro tipo de datos en numbers y vamos a quitar el comentario y vamos a escribir la nueva variable que será un número y asignamos la naturaleza de este número, un número 42 por ejemplo, y lo imprimimos y ahora vamos a ver que la respuesta es 42. Y por último, el tercer tipo de dato, generamos esta variable, el boolean var, que puede ser true o false, y lo imprimimos, el booleano. Y acá tenemos este tipo de variable booleana que nos dice que es true, o lo podemos cambiar a la otra opción que es false. Cambia en la consola. También podemos componer los datos de diversas maneras, como por ejemplo los arreglos o las listas, que como dijimos son estos valores de tipo contenedor que pueden estar conteniendo otros valores. Los valores dentro de una lista se denominan elementos y normalmente los arreglos inician con estos corchetes, como lo podemos ver ya en la línea 29, o también los elementos entre las comillas. Entonces vamos a usar los corchetes para hacer una lista y acá generamos nuestra variable de lista de números y le damos igual, abrimos los corchetes y generamos una lista de números y cerramos con punto y coma. Y ahora imprimimos. Tenemos ya en la consola nuestra lista de números. Perdón. También podemos hacer una lista de strings, de otro tipo de datos que vimos. Generamos la variable, la lista de strings y lo corremos. Entonces tenemos una lista de números, una lista de strings, utilizando las comillas. Y luego tenemos este último ejemplo donde vamos a hacer un diccionario de pares o un key value, donde vamos a construir esta variable que será un objeto, donde utilizamos las llaves para hacer este diccionario y vamos describiendo cuáles son estas características del objeto que va a estar este string, un var, de que un bus va a tener un dato de número y vamos a describir otra lista de strings, this, that, the other thing, y luego cerramos nuestro objeto con las llaves, punto y coma, y lo imprimimos. Entonces ya tenemos nuestro diccionario donde incluimos las tres características del objeto que están contenidas todas dentro de este. También podemos acceder
a elementos del diccionario específicos mediante a los corchetes si solo seleccionamos una cosa de lo que queremos ver dentro de nuestro objeto. Por ejemplo, acá solo queremos imprimir el stuff, esta última característica que describimos. Le damos correr, run, y imprimimos la última característica que delimitamos. Bueno, hasta acá llegaríamos. Muchas gracias. Si tienen consultas o comentarios, nos pueden escribir